Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues cae el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, hace 24 horas. Fue detenido, pues, en una investigación de la Fiscalía General de la República por presunto esquema de contrabando de hidrocarburos. La propia Ernestina Godoy informa que las indagatorias incluyen posibles operaciones irregulares, evasión fiscal y movimientos financieros internacionales vinculados al caso. Recordemos, Ernesto Rufo fue el primer gobernador de oposición en nuestro país, el primer gobernador panista en nuestro país, esto por el Partido Acción Nacional. Y esta noticia cae como balde de agua fría al PAN, porque hace apenas un par de horas teníamos voces como las de Ricardo Anaya diciendo, exigiendo que el gobierno vaya por los gobernadores y los funcionarios públicos vinculados con la delincuencia. Pues se las cumplieron, pero no como ellos esperaban, porque resulta que el guachicolero salió que era del PAN. Y esto la oposición no lo aceptó. Esto la oposición no lo aceptó porque ahora sale Claudia Anaya, senadora priista, a decir que no, el PAN no es el guachicolero, es Morena, es Andy López Beltrán, el verdadero guachicolero. Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, expresó su respaldo a las y los migrantes mexicanos, pero sin dar ni una sola palabra de respaldo a estos mismos, y ahorita lo vamos a escuchar para que me entiendan. El periodista Ciro Gómez Leiva sigue llorando este chayotero, inclusive califica como inexplicable e indefendible este tema de que siga tirada la estatua del espurio de Felipe Calderón allá en Los Pinos, y reaparece el espurio, reaparece Felipe Calderón para hacer el trabajo sucio de los gringos, para hacer el trabajo sucio, para hablar mal de nuestro país en el extranjero, que ahora sí de veritas, ya vamos a hacer Venezuela, básicamente diciendo, gringos, ayúdenos como hicieron allá en Venezuela. Morena nuevamente le vuelve a decir que no a Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, vamos a empezar. Y quiero que empecemos escuchando a Ernestina Godoy, pues nos habla acerca de la detención y de los motivos que dieron con la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Informar sobre las acciones realizadas por la Fiscalía General de la República en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional para proteger el patrimonio de la nación de quienes pretenden enriquecerse al margen de la ley. Hoy damos a conocer los resultados de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y al mismo tiempo constituyen una fuente de ingreso para organizaciones criminales. Nos referimos a un esquema de contrabando de hidrocarburo, el que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. Es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos. Este tipo de operaciones requiere de estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas coordinadas, por lo que su investigación ha demandado un trabajo técnico y especializado.
Las indagatorias también revelaron que la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que posteriormente los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales. Estos movimientos configuran un esquema financiero. Qué bonito es el karma. Qué bonito es el karma cuando llega de manera instantánea a solo un par de horas de que Ricardo Anaya, declarara que el gobierno de México debe actuar de manera inmediata en contra de los funcionarios públicos vinculados con la delincuencia. Resulta que el primero en caer no es de Morena, sino del PAN. Le cumplen la palabra a Ricardo Anaya, pero no como estos se lo esperaban. Pero bueno, al PRI no le gustó. Al PRI no le gustó que le señalaran a su amigo del alma como guachicoleros. No le gustó al PRI que le dijeran guachicoleros al PAN, y dice que no, que los guachicoleros no son los panistas, es Andy López Beltrán. Muy delicado el asunto del huachicol fiscal, es un asunto que debiera investigarse con toda seriedad en México, porque luego si no investigan aquí se sienten ofendidos de que en Estados Unidos quieren investigar. Por lo que sabemos, la Fiscalía General de la República no ha citado a comparecer ni ha vinculado el proceso a Andy, que todos sabemos quién es ese Andy, ¿no? Pero nadie que se sepa lo ha llamado a comparecer. Entonces, acá falta y que salgan los de Morena, como sale la presidenta cada rato que le hablan de la extradición de los de Sinaloa, ¿no? Y las pruebas las tienen ellos. No, pues, y si tú estás acusando, pues tú estás obligada a comprobar, Claudia Anaya, las pruebas las deben de entregar ustedes. Y mira que yo no soy tan partidario de Andy López Beltrán, pero si tú estás señalando, tú como quien señala debes de poder corroborar lo que estás señalando, si no queda únicamente en difamación, en politiquería, como suele hacer el PRI. Lleven las pruebas, Claudia Anaya. Ahora, ¿le tienes miedo? Porque Andy ya todos sabemos. No, diga su nombre completo. ¿O qué acaso no cuentas con las pruebas suficientes para sostenerle a Andy López Beltrán las acusaciones que estás haciendo? Vuelvo y repito, no es por defenderlo, pero son torpes los opositores inclusive para hacer señalamientos. Pero bueno, el frustrado de Alejandro Alito Moreno hoy sale a dar un mensaje de respaldo a los migrantes mexicanos, pero este mensaje tiene de todo menos respaldo. Vamos a escuchar. Mexicanas y mexicanos, hoy me dirijo a ustedes, a los que están aquí y a los más de 12 millones de paisanos que están del otro lado de la frontera buscando más y mejores oportunidades para sus familias. A nuestras hermanas y hermanos migrantes les decimos fuerte y claro, no están solos, tienen todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo. El PRI está con ustedes en la defensa absoluta de sus derechos, en la protección de sus vidas y en el acompañamiento diplomático y consular que hoy el gobierno cínico y corrupto de Morena les ha regateado y se los ha negado. Porque hay que decirlo con todas sus letras. Estos cínicos y corruptos y narcopolíticos de Morena, bajo el pretexto de una supuesta austeridad, destruyeron al país y dinamitaron y desaparecieron todos los programas que sí funcionaban para ustedes. Desaparecieron el programa 3x1 Migrantes, eliminaron el fondo de apoyo a todos ustedes y debilitaron a nuestros consulados con recortes brutales, falta de personal y una vergonzosa pérdida de capacidad de atención. Ahora, en lugar de defender a nuestra gente, los consulados son refugio de políticos impresentables y cuestionados. Los convirtieron en simples órganos de adoctrinamiento para difundir las obsoletas ideas de Morena. Cínicamente, este gobierno presume las remesas históricas, pero abandonó por completo a todos ustedes, quienes son las que las generan. Para ellos los dólares de los migrantes sí cuentan. Los migrantes no cuentan para el gobierno de México. Y no conforme con eso, este pinche gobierno de mierda cínico quiere engañar al pueblo buscando un conflicto estéril con el gobierno de los Estados Unidos. Están tirando a la basura décadas de relaciones diplomáticas, están destruyendo el TEMEC, están poniendo en riesgo el presente y el futuro económico, comercial y financiero de todo nuestro país, por ineptos, por incapaces. Me da mucha risa cómo este mensaje politiquero que
Alito Moreno quiere disfrazar como apoyo a las y los migrantes mexicanos allá en Estados Unidos, pues deja en evidencia el tipo de persona que es. Es un tipo que cree que utilizando un léxico con insultos, pues ya las y los mexicanos van a decir, ¡ay! Habla igualito a nosotros. Tienes razón, Alito Moreno. ¿Saben a quién se me figura en este tipo de discursos? Pues al torpe e inepto de Javier Milei. Pero bueno, ahí tienen a Alito expresando su respaldo a las y los migrantes, que de respaldo este discurso no tiene nada. Les digo, es un pretexto para atacar de manera repetitiva y con los mismos argumentos vagos de siempre a Morena, desde su frustración de que sabe que limpiamente el PRI no va a volver a tener el poder que alguna vez tuvo. Pero bueno, sigue llorando Ciro Gómez Leiva por la estatua del espurio de Felipe Calderón. Vamos a escuchar a esta Margarita. Y 2, este es el espíritu de la 4T. Demoler así las estatuas, tirarlas al piso, en este caso de una sola persona. Y tenía que ser Felipe Calderón. Ahora vamos a creer que esto lo tiró un árbol. Hace, ya se va a cumplir un año, ¿no? Un año, sí, digamos, hace un año. Pero dejemos la parte valorativa, la parte subjetiva de todo esto. Esto es inexplicable e indefendible. ¿Por qué? Porque y lo dijimos aquí, esto que ocurre es una barbaridad, antes que nada, porque el gobierno no es dueño de Los Pinos ni del patrimonio que hay a la estatua de Calderón. Es un abandono inadmisible de sus responsabilidades y un desprecio por lo público. Así cuida el gobierno, porque es el gobierno federal. Aquí nada de que es Alessandra Rojo la Vega y la alcaldía o Cabe o alguno de ellos. Aquí no tienen a quien echar la culpa, son ellos. Así cuida el gobierno de la República. Pues ve y levántala, Ciro Gómez Leiva. Si tanto te provoca llanto, pues ve y levántala. Ve, levántala, llévatela a tu casa. Si tanto la quieres, repárala, píntala, bésala, abrázala, lo que tú quieras, porque al parecer fantaseas con este espurio que vuelve a pronunciarse en el extranjero en contra de nuestro país, nuevamente levantando la alarma de los Estados Unidos, nuevamente dando este mensaje de miren gringos, México está peor que Venezuela. Ahora sí se los juro que ahora sí de veritas México va a ser Venezuela y necesitan gringos entrar a México así como lo hicieron en Venezuela. Es el mensaje disfrazado que da el espurio de Felipe Calderón. El populismo revienta económicamente a los países a la larga, pero entonces si hay democracia hay cambio de poder, ¿no? El problema de México es un problema parecido al de Venezuela ya. La diferencia entre Argentina y Venezuela es que el populismo argentino destruyó la economía, pero mantuvo elecciones y mantuvo poder judicial. ¿Y eso qué implicó? Que pudiera ganar después Macri y después eventualmente ganó Milei. El populismo venezolano no, destruyó la economía y destruyó el poder judicial y se apoderó de las elecciones. Y ganó Edmundo González y María Corina, etcétera, y se quedaron con el poder. Y México va en esa vía. ¿Cómo lo están haciendo? Gastan todo ese dinero, se mantienen en el poder, y una vez ganando la elección, refrendando la presidencia y teniendo mayoría en el Congreso, hacen una burla constitucional que en España y en Europa no se conoce. ¿Cuál es la burla constitucional? Que la mayoría que sí obtuvieron, y no entro en detalles de la elección, del 53% de votos, por una interpretación que es un verdadero fraude a la ley, el órgano electoral previamente capturado por el gobierno les da una mayoría en el Congreso de 75% de los asientos. Les regala una mayoría constitucional, absolutamente injustificable. Y con esa mayoría reforman la Constitución para desaparecer al único poder que verdaderamente se le paraba enfrente al presidente y lo detenía, el Poder Judicial. ¿Qué hicieron, diputado? Corrieron, despidieron a todos los jueces, incluyendo los ministros de la Corte, 19,000 funcionarios judiciales, y los han reemplazado por gente que aprobaron en una lista de miembros del partido gobernante. Es decir, si tú eres un abogado destacado, y es el caso de muchos que participaron, no entras a la lista. Y al contrario, entraron a la lista abogados leales al gobierno, incluyendo abogados de narcotraficantes. Eso es el nuevo Poder Judicial en México. En estas condiciones, donde nunca se le podrá ganar un juicio al gobierno relevante, díganme quién va a proteger los derechos de los ciudadanos y los derechos humanos.
¿Quién protege los derechos de un inversionista europeo, americano o mexicano, o de una familia? ¿O quién protege a los opositores, muchos de los cuales somos perseguidos judicialmente? Entonces, eso ha roto el equilibrio. Vargas Llosa decía, con esto termino porque extendí mucho en tu pregunta, Vargas Llosa decía en 1990 que México era la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque había elecciones, pero nunca había cambio de gobierno. Había medios, pero publicaban lo que el poder decía. Y desde afuera parecía una democracia y no era una democracia. A diferencia de las dictaduras militares o comunistas, que eran burdas, vamos a llamarlo así, la mexicana era una dictadura que no parecía dictadura, era perfecta. Yo si viera entrar a nuestro añorado Mario Vargas Llosa, por aquí, y nos dijera con su voz ronca y melódica algo, diría, Mario diría, México es la dictadura perfecta. Porque tiene elecciones, pero no tiene una democracia encarnada. Porque no tiene la garantía. No pueden ganar en las urnas ya nada, y pues sacan la vieja confiable, ¿no? Es una dictadura, por favor, Estados Unidos, intervengan en esto, ya México ya es Venezuela, ya compraron al Poder Judicial, somos perseguidos. Tú no eres perseguido, Felipe Calderón. De verdad, me gustaría que estuviera siendo perseguido, pero tú entras y sales al país como si nada, que andas chillando. Pero bueno, Laura Itzel le dice a Gerardo Fernández Noroña, no estamos de acuerdo en tu propuesta de extender la presidencia de la mesa directiva del Senado por más de un año. Yo lo que digo en el caso de las presidencias es que esto está relacionado con un acuerdo. En este caso no forma parte de una reglamentación, es un acuerdo que se toma y a partir de este acuerdo se determinó que fuera anual. Entonces sería importante que también estuviera bajo ciertas normas, que se discutiera y que se determinara. ¿Que pero se yo creo un reglamento a la ley orgánica o algo así? Pues debería, ¿no? Yo creo que hay, en este caso, si ustedes recuerdan, yo he insistido en que debe de haber un reglamento y que se debe de reformar, porque el que existe ya es muy antiguo, y yo creo que estos elementos son los que tendrían que discutirse. Anteriormente duraba 6 años quien estaba al frente de la presidencia, si ustedes recuerdan, y en el caso de la Junta de Coordinación Política, pues también normalmente puede durar los 6 años en el caso del Senado de la República y 3 años en el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero eso se tiene que reglamentar y yo creo que es una discusión sana, me parece, y creo que el acuerdo que se tomó de que fuera un año era en función de que hubiera una mayor participación de los diferentes legisladores y legisladoras, ¿no? En ese caso creo que no habría ningún problema en cuanto a que se pudiera determinar. Pues bueno, yo nada más le recuerdo a Laura Itzel que sí es un reglamento dentro del Senado que únicamente se queden un año. Digo esto únicamente por comentario, porque ella menciona que es un acuerdo y no es un acuerdo, sí está dentro del reglamentario de la Cámara de Senadores, pero pues le dice que no. Le dice que no a la propuesta de Gerardo Fernández Noroña de extender más este lapso en el que está el presidente de la mesa directiva del Senado. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que no nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.